vámonos entonces al punto de la estrategia de la paternidad es el poder de uno. En este punto, esta tarde me tomé un rato para revisar algunos pasajes que ministraron a mi corazón de una manera particular. Ahí yo les coloqué Hebreos 11 al 12. Quiero que por favor vayamos todos a ese pasaje. Hebreos 11 y 12. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Este es un pasaje sumamente conocido y yo creo que en estos 5 años que hemos tenido en este lugar, Luis o yo no sé cuántas veces habremos predicado sobre Abraham, sobre Sara. Así que es muy conocido. Pero quiero que veamos algunos aspectos interesantes con respecto a paternidad aquí y al orden familia en este pasaje. Algo que estaba ligado y que está ligado directamente a lo que era la promesa de Abraham era su paternidad. Y justamente su paternidad fue lo que Satanás desafió y la naturaleza desafió. Y encontramos que cuando Abraham sale siendo Abraham, y lo veíamos en algunas de las clases anteriores, Dios lo llama no cuando era Abraham, Dios lo llamó cuando era Abraham. Y yo les decía en esa oportunidad, Dios lo llamó cuando él no tenía nada del deseo de Dios para él. Y yo te decía, ¿cuándo te llama Dios a ti? ¿Cuándo me llamó a mí? No me llamó cuando ya yo me estaba portando bien, cuando ya yo estaba caminando perfectamente en santidad. No, Dios me llamó cuando yo era Abraham. Es decir, cuando su naturaleza aún no estaba en mí, porque la diferencia es que Abraham es que su naturaleza fue insertada. Y Dios llama a este hombre siendo Abraham, donde todavía era un padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes, era el corazón de Dios, pero lo llama aquí. Dice la palabra y mencionaba en ese momento, cuando Dios le hace el llamado a Jeremías, se lo hizo siendo un embrión, ¿verdad? Y qué interesante, yo les hacía la relación de que el rey que trabajó que estaba en el momento de Jeremías siendo joven era Josías, y de Josías se profetizó 320 años antes. O sea que Dios llamó a Josías para ser rey cuando ni siquiera un montón de su linaje había nacido, ¿verdad? Y llama a Jeremías desde que estaba aquí. Entonces, ¿cuándo nos llama Dios? Porque esto es importante, porque aquí estamos mirando que el padre de la fe, el padre de nosotros, espiritualmente hablando, porque somos hijos de Abraham, según Pablo, los verdaderos hijos de Abraham somos nosotros, la iglesia. ¿Se acuerdan, verdad? Que Pablo lo dijo. Nacemos en el corazón de Dios antes de que este hombre tuviera la naturaleza de Dios. Y esa promesa que Dios le da empezó a ser desafiada por el tiempo, por las condiciones naturales en Abraham y en Sara. Dios le dice a Abraham, tú vas a ser padre de naciones. Y Sara era estéril. Ella no podía concebir. Por eso es que ellos tratando de traer a nacimiento aquella promesa, se apresuran a que él se meta con la esclava. Y fíjate lo que ocurre con nosotros. Cuando viene Dios, nos entrega una promesa, casi todos nosotros nos buscamos un sistema que nos esclaviza. Nos relacionamos con sistemas esclavistas en cualquier área para tratar de producir la promesa. Y Dios nunca va a traer a nacimiento su promesa en nuestras vidas o a través de nosotros, a través de sistemas esclavistas. O sea, no hay ningún sistema humanístico. Llámelo usted como lo llame, porque yo estoy hablando de sistema esclavista, aún los sistemas religiosos. Porque si te vas a la misma explicación de Pablo, Pablo explica, dice que Agar es la Jerusalén presente, está hablando de un sistema religioso presente. ¿O no?
Entonces está diciendo, la promesa de Dios para nuestra vida no viene a través de relaciones inadecuadas, sino a través de una relación con Dios, de tal manera que la naturaleza de Dios sea insertada a cambio de Abraham, Abraham, de Sara, nosotros tenemos la traducción Sarai, pero es a Sarah, que es la H al final. Vivimos ese proceso. Dios trae su naturaleza a nosotros y es la única manera de nosotros concebir el sueño de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿cuándo se dio eso? Quiero que ahora veamos, mirando esa breve explicación que daba en otros momentos. Volvamos al pasaje. Dice, quiero que vean el verso 12, que es a donde todos nos pegamos. Dice, también de uno, refiriéndose casi todo el mundo, de hecho saqué dos traducciones, que lo toman solo como Abraham. Abraham, que ya estaba casi muerto, de él salieron las estrellas del cielo en multitud como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Hay dos versiones, de hecho se las voy a leer para que vean, por ejemplo, la Dios habla hoy, dice, así que Abraham, aunque ya próximo a fin de su día, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. La versión, la Biblia al día, dice, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número. La traducción para todos dice, este hombre estaba muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero quiero mostrarte algo que es importante y quiero que me prestes atención. El verso 12 dice, en la Reina Valera dice, por lo que, permíteme leértelo nuevamente en Reina Valera, dice, por lo cual. Cuando tú miras esta frase, una frase adverbial, tú sabes que hay una referencia a una acción previa para que esto se diera como consecuencia. Amén. O sea, para que consecuentemente, de tal manera que Abraham, aunque era viejo, pudo ser llamado padre de multitudes. Pero, ¿qué es lo que habilitó a Abraham, que aunque se hizo viejo, casi muerto, la promesa se cumpliera? Veamos el verso 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual, a causa de esto, a causa de que Sara recibió fuerzas para concebir, siendo vieja y siendo estéril, Abraham produjo una descendencia. ¿Están entendiendo? ¿Sí lo ven? Ok. Quiero que veamos una palabra interesantísima que me puse a estudiar hoy. Porque la promesa de Abraham se empieza a generar en un hijo, a través de un hijo, viene Isaac. De hecho, si usted lee de los versos 13 en adelante del mismo pasaje de Hebreos, dice que todos ellos, no solamente refiriéndose a Sara y Abraham, miraron, o sea, se murieron sin ver el cumplimiento completo de la promesa, ¿verdad? Ok, quiero que vean esto, porque ¿cómo empezamos a ser padre de multitudes? ¿Cómo usted empieza a ser el padre espiritual que Dios quiere que usted sea? Porque todos nosotros, y allí yo también he vivido eso, ya no, pero les digo, yo vengo en mi casa, mientras estuvimos en casa, pues el trabajo de mi mamá era fundar iglesia. Nosotros hemos tenido que pasar por un proceso aquí también con las diferentes iglesias. Y llega el momento que uno dice, es una frase que yo le he dicho últimamente a mi esposo, le digo, ya tengo 50, ya yo como que no quiero empezar otra. O sea, porque empezar, es duro empezar de cero, es durísimo. Donde tú tocas el teclado, donde tú cantas, recoges la ofrenda, cuentas la ofrenda, llevas la ofrenda para allá, vas a comprar las flores, haces las flores. ¿Sí me entiendes? Donde es bien duro. Y yo le he dicho a mi esposo, ya estoy en la edad donde como que yo no quiero volver a empezar. O sea, que yo puedo entender aquí, el hombre estaba en un momento, pero si ya el tipo ya estaba casi muerto. O sea, ¿y cuándo? ¿Y dónde? O sea, llega un momento en nuestra vida que tú dices, estoy demasiado cansado y demasiado agotado.
y pareciera que estamos produciendo de a gota. Pareciera que el esfuerzo que estamos haciendo es como que una gotica aquí, una gotica aquí, una gotica aquí. Antes del poder, o sea, él empezó a ser llamado padre de multitudes, pero él vio solamente a Isaac. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes están en lo mismo diciendo, Señor, me prometiste una familia de esta manera y apenas los pelitos de Isaac están parándose? ¿Me está entendiendo lo que quiero decir en todo esto? Ok. El Señor siempre empieza a multiplicarnos, pero empieza con uno. Y quiero que veamos el poder de uno aquí. Estudié la palabra uno en este contexto porque dice que y ese, volvamos allá a Reina Valera, por lo cual también de uno, y todas estas traducciones se refieren a ese uno solo como Abraham. Y les voy a mostrar algo. La palabra uno que se está utilizando aquí es una palabra interesante en el griego porque se refiere exactamente al otro cuando se expresa del segundo en un par. No está hablando de uno de número uno o de una sola cosa, sino de una unidad que tiene dos partes y está diciendo el otro. Ese es el uno. Esa palabra nos hace ver que el contexto, ahora entendemos por qué dice por lo cual Sara hizo una parte, Abraham hizo una parte y Dios hizo otra parte. Nosotros como familias naturales, espirituales, empezamos la multiplicación, es en el poder de la unidad. Hay un poder que se suelta en la unidad. Cuando quiero que vean esto a nivel de lo que es visión, cuando Luis y yo nos unimos, alguien nos dijo una vez, uno de nuestros apóstoles, y cuando me lo dijo en ese momento, de verdad me dio gozo, pero me hizo llorar. Dijo, ustedes son una pareja rara, es porque la mayoría de las parejas se unen porque, ay, me encontré con el hombre o la mujer y me enamoré y me casé. Nosotros nos casamos por propósito, porque tanto Luis estaba orando por una esposa con quien servir, como yo estaba orando por un esposo con quien servir. Y cuando nos encontramos yo dije, este es el hombre con quien Dios me quiere el resto de mi vida para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Y cuando la gente nos pregunta cómo es que han durado tanto siendo tan diferentes, porque yo sé que lo que Dios me entregó no se va a cumplir en plenitud si Él no está, y viceversa. Entonces nos unimos por propósito, y cuando tú te unes por propósito no hay espacio a la separación, no hay espacio a la división, porque yo tengo mucho de Dios y Él tiene mucho de Dios, pero juntos es que estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Me está entendiendo? Abraham y Sara, porque Abraham tuvo otro hijo, pero cuando está hablando de que por uno, de ese salió, está hablando de esa unidad, porque el corazón de Dios era que la promesa se cumplía, era con Sara. No era un hijo de Abraham, sino que la simiente tenía que venir por la unidad entre esa pareja que Dios unió. ¿Me está entendiendo? ¿Están captando la idea? Recuerden que estamos hablando de paternidad, familia, naturales y espirituales. Cuando tú empiezas a entender que el propósito de Dios para tu familia es la unidad de esa familia, no es que usted no conoce, es que el hombre que tengo le huelen los pies, ronca de noche. Según tu fe, pues sí, ¿no? O viceversa, que hay unas también que le huelen los pies, ¿no? Pues sí, en la viña del Señor hay de todo. Lo que quiero decir es, cuando tú entiendes que el corazón de Dios es la unidad, lo quiero llevar primero a lo natural para después irme a lo espiritual en el sentido de iglesia. Entonces yo entiendo que a consecuencia de que, volvamos aquí, pensemos, Luis y Corey estamos llamados a parir hijos, naturales, Benjamín y Juan Marcos, pero espirituales, ¿verdad? No es el ministerio de Luis, no es el ministerio de Corey, es el ministerio de Luis y Corey. ¿Entiende eso? Ok, sí.
me fui directamente al griego. Me hubiera gustado tenerla para poner la proyección, pero hermano, me puse a atender gente desde las 4 de la tarde y ya no pude sacar. Pero aquí lo tengo y fue interesante. Lo voy a leer directamente del hebreo, aquí, para que vean, del griego, para que vean cómo dice esta traducción. Dice, por lo cual, el verso 12, también de uno, utilizando la palabra que te estoy diciendo, un uno que es un par, ¿ok? Entonces ya no sé, la traducción que dice de uno y que solamente se refieren a Abraham es incorrecta. De uno que es la unidad indivisible entre el esposo y la esposa. ¿Amén? Amén. De uno nacieron también, y de ese uno que ya estaba como muerto, entonces sí tiene sentido ver a Abraham como viejo y cansado diciéndole a Eleazar, no, Señor, Eleazar, el siervo que tengo es el que va a heredar, porque me quedé sin muchachito ya. Ya Abraham estaba a punto de hacer el testamento y poner a Eleazar como único heredero, porque no tenía, el tipo estaba cansado. Y Sara, llega el ángel y dice, no hombre, sí es verdad que, nada más se le ocurre, es que como dicen los colombianos, se les oyó el cerebro, soy yo, ¿no? ¿Qué dicen? El sol del desierto les oyó el cerebro al ángel y por eso ella se rió detrás de la cortina. Nada más se le ocurre decir que el año que viene vamos a tener un muchachito. Estoy viejita, se me acabó la menstruación y de paso yo tenía desde siempre, con menstruación y todo, el vientre cerrado. De ese uno, de dos viejos, cansados de esperar la promesa, se produce, entonces sigue diciendo, de esos que ya estaban como muertos, se produjo una simiente que son como las estrellas que están en los cielos en multitud y como la arena que está en el mar, incontable. Interesante. Quiero que ahora lo empieces a poner en perspectiva personal. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Cuál es la promesa de Dios para ti, para tu familia, en tu ministerio? Y tú dices, no, listo, ya tengo diabetes, tengo artritis, se me están cayendo los cabellos, ya los dientes se me están saliendo porque no tengo fuerza. ¿Cuántos pueden decir eso? Nadie me levante la mano, por favor. Yo lo que quiero que se... Ok, perfecto, estás en el momento exacto donde la promesa de Dios va a venir a cumplimiento. Es hasta el momento que se acaba la fortaleza humana, la capacidad humana, los recursos humanos, donde la promesa se activa. ¿Sabe que yo he pensado en tantas veces, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser, Señor, llegar al nivel del sufrimiento máximo para que tu promesa se active? Estoy hablando como humana. ¿Alguno se identifica conmigo o yo soy muy carnal? Wow, ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser ahí? Bueno, porque lo que el Señor quiere mostrarnos es que primero la gloria es de Él, la fuerza es de Él. ¿Sabe que la palabra que utiliza en el verso 11 diciendo que ella recibió fuerza para concebir es la misma palabra que se utiliza en Hechos 1:8 cuando dice y recibiréis poder? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, está hablando del dunamis. Dice que ella recibió dunamis de Dios. Ay, en el antiguo pacto, allá cuando todavía Dios no se había aparecido en Sinaí, ya el Espíritu Santo venía sobre la gente. No es un asunto nada más de los pentecostales. Ay, qué cosa. O sea que tampoco es una sola cosa para pelucarnos, echarnos piojos, tirarnos en el suelo, rodar por el suelo. O sea que el Espíritu Santo viene para hacernos concebir ¿qué? ¿Qué? Las promesas de Dios. Si el Espíritu Santo, si tú dices que tienes al Espíritu Santo y estás nada más espelucándote y no estás caminando en tu promesa, no hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene entonces para que nosotros podamos concebir la promesa de Dios. Dice que cuando ya estaban como muertos, ella recibe la fuerza para concebir. La viejita, sin menstruación,
y estéril por naturaleza, viene el dunamis de Dios, transforma la naturaleza de Sara, transforma la naturaleza de Abraham, porque en el caso de Sara no fue solo por el poder del Espíritu Santo como en el caso de María. José no estaba metido por ahí, ¿verdad? Ay, el viejito empezó a funcionar. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? O sea que un hogar tampoco se puede romper porque me divorcio porque ya mi marido no funciona. Ora por el Espíritu Santo para que venga. ¿O tú crees que el Espíritu Santo solamente es para la iglesia? Yo sé que alguien me va a llamar a decir, ¿por qué te dice eso? No, pues no está funcionando. Espíritu Santo, ven sobre este hombre. Amén. Ah, no, estoy predicando herejía. ¿Qué dice ahí? Que fue fuerza para concebir, pero como no fue ella sola, el hombre tuvo que funcionar físicamente. O sea que el Espíritu Santo vino a hacer que aquel hombre que estaba también muerto, de repente empezara a funcionarle la testosterona. Aleluya, ya empezaron a alegrarse por allá. ¡Ah! Despertó, pastora. ¿Me está entendiendo? Entonces estamos hablando aquí que los propósitos de Dios, aún naturales, porque el corazón de Dios, entonces empecemos a verlo desde lo natural, es que usted se alegre con su cónyuge hasta que la muerte lo separe. Y si viene después de los 120 años, como nosotros estamos orando sobre nuestra vida, hasta los 120 años nosotros seguiremos siendo felices. Amén. Yo sí. Los demás que digan, no, eso no es para mí, ya a mí me pasó el tiempo, bueno, de acuerdo a tu revelación será hecho. La mía no, yo llego a los 120 siendo feliz con el mismo hombre con el que me casé. Amén. Y viene el Señor y en el poder de la unidad hace que la promesa venga. Entonces, contexto natural, necesitamos unidad. Contexto espiritual. ¿Cuál es el contexto espiritual? Hermanos, somos una congregación. Tenemos sueños que cumplir. ¿Y usted cree que aquí uno solo va a cumplir el sueño de Dios para Global Advance? ¿Usted cree que uno solo va a cumplir el sueño de Dios para esta ciudad, para la nación, para nuestras naciones? No, hermanos, por eso es que los ministerios de uno se están cayendo. Porque es un ministerio de cuerpo. Pablo, vuelvo a lo que les decía al principio, Pablo dijo, hay una analogía, y es que tienes que ver que tú estás en un cuerpo, y el cuerpo es una cosa maravillosa. Ningún miembro se parece. Ningún miembro se parece. Esto lo pueden editar. Pero ¿cuántas mujeres de las que están aquí, y como casi todos son esposos o hijos? Así que, bueno, aunque no estuvieran a mí tampoco me diera pena, pero bueno, por usted. Pero mujeres, ¿sí o no un seno es más grande que otro? ¿Verdad que sí? Un pie más grande que el otro. Un pie más grande que otro. ¿Verdad? Hay mujeres que dicen, voy a hacerme una cirugía que me las pongan iguales, y salió de la cirugía y siguió un seno más grande que otro. Yo no sé qué pasó ahí después que salieron, que midieron y siempre siguió más grande que otro uno. ¿Se han fijado? Porque no hay un miembro en el cuerpo que sea exacto al otro miembro. ¿Usted cree que Dios está haciendo eso por casualidad? Dios nos está diciendo, si el cuerpo de Cristo, ¿somos cuántos cuerpos? ¡Uno! El Señor no tiene 10 cuerpos. El cuerpo de los pentecostales, el cuerpo de los bautistas, el cuerpo de las asambleas, el cuerpo de los de Cristo, el cuerpo de los solo Jesús, el cuerpo de los católicos. ¡Ay! ¿Cuántos cuerpos? Uno. Y hay una sola cabeza. Aquí nadie se ponga de cabeza porque va a terminar muerto. Porque ¿quién es la cabeza? O sea, que todos estos que quieren estar por encima de todo el mundo, ¿dónde van a caer? Decapitados, como Dagón. Porque la única cabeza del cuerpo se llama Cristo. Ok, ya vamos en el orden, ¿verdad? Pero de ahí para abajo, todos nosotros que somos miembros del cuerpo, no nos parecemos. ¿Y cuál es la gran pelea en la iglesia? En las iglesias locales. Yo hago mi grupito con el que se parece a mí, con el que piensa como yo, el que habla como yo, el que come como yo. Como que o no eres miembro del cuerpo de Cristo. Ay, si hay alguien que se siente así, vamos a orar. ¿Por qué? Porque resulta ser que por más distinto que sea este dedo a mi nariz, este es mi nariz y este es mi dedo.
¿entiendes? Y cada uno tiene una función y lo precioso del cuerpo es que todos los miembros tienen una función específica y necesaria. Y Pablo dice allí mismo en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo, me gusta leer desde el 12 y 13, unir los dos, porque bueno, era una sola carta, nosotros lo dividimos con números, pero empieza a decir, y esa diferencia entre la forma, entre la posición y entre la función es necesaria para que el cuerpo pueda desarrollarse armónicamente. En otra carta dice que estamos unidos por las coyunturas, que son el vínculo de la paz. Entonces nosotros debemos entender que Dios nos ha unido, y yo siempre he dicho, nosotros como congregación somos una congregación profética por muchas razones, pero una de ellas es aprender a funcionar diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes lenguajes. Poder funcionar en armonía es todo un desafío, pero eso es profético para lo que Dios quiere hacer. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, son gente de todas las tribus, naciones y lenguas. Amén. Eso es el poder de la unidad y ese es el cuerpo de Cristo. Y si yo en este momento no puedo hacer, yo no puedo aceptar a los mexicanos porque ellos te breguen, pero bueno, ellos no hablan como yo y quieren cargar a la gente así. No, yo vengo de una nación donde somos más refinados para mí. Amén. O no soy cuerpo de Cristo o aquí hay un problema. Pero el que lo lleva así y camina vieja está en cuerpo de Cristo como mi esposo que me dice mamita. ¿Me entiendes? Pues eso que alguien me mandó un mensaje y me puso, mami, mándame tal cosa. Y yo digo, ¿quién es este que me está llamando mami a mí? Que yo sepa, a mí solo me llama mami, mi marido y mis dos hijos. Y el número no me salía, pero como tengo teléfono nuevo, alguien estaba conmigo, me dijo, por lo menos pregúntale quién es, porque yo iba a decirle tres. Entonces pongo, ¿quién es? Dice, Alex. Y yo, la verdad que Alex también me dice, y mami, para que vean cómo a veces uno se le meten ideas extrañas. ¿Estamos entendiendo entonces el poder de la unidad? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? Dios quiere que produzcamos algo, pero no quiere que seamos todos iguales. Si nos quisiera todos iguales, nos hubiera hecho a todos iguales y nos hizo diferentes. O sea que necesitamos a cada uno de ustedes en la forma, por supuesto, transformados, trabajados por Dios. Estamos en un proceso, estamos siendo refinados. Dios está impartiendo de su naturaleza en nosotros y todos nosotros estamos caminando hacia eso. Pero cada uno de nosotros somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y ninguna cultura, ni siquiera la judía, podemos decir que es la cultura de ellos. La cultura del reino no es ninguna cultura humana, ni siquiera la del pueblo judío. Amén. Ni ningún idioma es el idioma del cielo, excepto el lenguaje del amor. O sea, nosotros necesitamos entender que los principios del reino tienen que invadir nuestra cultura, invadir nuestra idiosincrasia, invadir nuestro background social, cultural, económico, lo que sea, porque esa es la cultura que me hace parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es uno. Amén.